Una joven mexicana sube al barco equivocado y termina en una aldea perdida de China, donde un aroma desconocido cambiará su destino para siempre. Bienvenidos a Doramatizándote. Antes de comenzar, por favor denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias inolvidables como esta. Valentina nunca fue de seguir rutas marcadas. Desde pequeña le gustaba perderse entre libros, caminos desconocidos y sabores que no podía pronunciar. Así fue como, con 27 años y una mochila a la espalda, decidió dejar Ciudad de México por unas semanas y cruzar medio mundo en busca de nuevas experiencias. Su plan original era recorrer Corea del Sur, probar sus tés, sus calles llenas de luces y sus mercados coloridos. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Todo comenzó con un error. En el puerto de Busan, tras un malentendido con un joven que le vendió un billete en inglés rudimentario, Valentina abordó un barco turístico creyendo que se dirigía a una isla famosa por sus playas. Pero cuando despertó de una breve siesta, el paisaje había cambiado por completo. En lugar de sol, arena y palmeras, se encontró con montañas cubiertas de niebla, casas antiguas de tejados curvos y una brisa perfumada con flores que no conocía. ¿Dónde estoy?, preguntó, mirando alrededor con el corazón acelerado. Un cartel en la entrada del puerto le dio la bienvenida en caracteres chinos. Una anciana, que parecía parte del paisaje mismo, se acercó y le ofreció una taza de té sin decir palabra. Valentina aceptó. Estaba en un pequeño pueblo llamado Fenghua, en algún rincón del sur de China. No tenía señal en el teléfono ni dinero local, pero tenía algo mejor: curiosidad. Consiguió una habitación en una posada antigua, administrada por una mujer de rostro sereno y manos que sabían todo lo que el idioma no podía explicar. El cuarto tenía un futón, una lámpara de papel y ventanas que se abrían hacia un campo de bambú. Esa noche, Valentina miró las estrellas desde el umbral de su habitación, preguntándose qué la había llevado tan lejos de casa. Al día siguiente, mientras paseaba por el pueblo, escuchó rumores de un concierto de ópera al aire libre. La música siempre había sido su refugio, así que no lo dudó. Al caer la tarde, caminó colina arriba junto a decenas de lugareños que parecían conocer cada piedra del sendero. Al llegar, se encontró con una escena sacada de un sueño. Un escenario de madera rodeado de árboles, faroles flotando en el aire y un silencio sagrado que anunciaba algo mágico. Cuando la primera nota sonó, su alma tembló. La voz de la soprano era tan pura que parecía venir del cielo. El viento suave acariciaba los rostros y cada persona en el lugar estaba inmóvil, atrapada en esa melodía que hablaba un lenguaje sin palabras. Valentina sintió lágrimas en los ojos. No sabía si era la música, el lugar o el hecho de estar completamente sola y al mismo tiempo tan conectada con todo. Entonces, justo cuando el último acorde flotaba aún en el aire, ocurrió. Las luces se apagaron. Una oscuridad repentina envolvió el lugar. Algunos se rieron, otros encendieron sus celulares. Valentina se levantó con cuidado, tratando de regresar por el mismo camino, pero tropezó con una raíz y perdió el equilibrio. Cayó hacia adelante, pero no tocó el suelo. Unos brazos firmes, cálidos, la atraparon con delicadeza. No pudo ver su rostro, pero estaba cerca. Muy cerca, lo suficiente para sentir su respiración y un aroma tan intenso como inolvidable, un perfume a té verde, fresco y profundo, con una nota floral imposible de describir. No era un perfume artificial, sino algo natural, vivo, como si esa persona llevara consigo el alma de una montaña. Valentina contuvo la respiración. El corazón se le desbocó. «Xie», susurró él con voz baja y segura, y antes de que pudiera preguntar algo, él la soltó suavemente y desapareció entre las sombras.
Las luces volvieron segundos después. Gente caminando, riendo, buscando a sus amigos. Pero él ya no estaba, como si se hubiera desvanecido con la oscuridad. Lo único que quedaba era el rastro invisible de su olor, aún impregnado en su ropa, aún suspendido en el aire. Esa noche, Valentina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese instante, ese aroma, ese roce. No sabía quién era, ni por qué la había afectado tanto, pero algo en su interior había despertado, un fuego suave, como cuando algo te toca el alma sin permiso. A la mañana siguiente, se levantó temprano, pidió un mapa del pueblo, aunque no entendiera nada, y salió con un solo objetivo: encontrar ese aroma. Preguntó por el té, por las montañas, por las fragancias locales. Los ancianos le dijeron que ese tipo de olor era común en ciertas alturas, donde se cultivaba un té especial llamado Camellia sinensis, que debía tener cuidado si subía sola, sobre todo en temporada de lluvias. Pero Valentina no tenía miedo, tenía una misión, y ese fue el primer paso hacia una historia que ni en sus sueños más dulces habría imaginado vivir. Durante los días siguientes, Valentina caminó sin rumbo fijo por el pueblo, como si sus pasos fueran guiados por algo más que su voluntad. No sabía si buscaba al hombre misterioso o el aroma que había quedado atrapado en su memoria. Lo único claro era que no podía dejar de pensar en él. Cerraba los ojos y revivía el instante exacto en el que fue sostenida entre sus brazos, el calor de su pecho, el susurro suave y ese olor, ese bendito olor a té verde, intenso y delicado, como una melodía lejana. Empezó preguntando en las tiendas de té. Visitó cada rincón del mercado, donde los vendedores le ofrecían hojas secas de todos los colores y aromas. Probó infusiones oscuras, florales, ahumadas, dulces, pero ninguna era la que ella recordaba. Camellia sinensis, repitió una y otra vez, mostrando una pequeña nota escrita con la ayuda de la dueña de la posada. Muchos asentían, otros la miraban con curiosidad, y algunos le recomendaban lugares más alejados, en las montañas, donde el cultivo era más puro. La gente de Fenghua era amable pero reservada. Nadie parecía saber con certeza qué té tenía ese aroma tan especial. O tal vez simplemente no podían entender por qué una extranjera estaba tan obsesionada con encontrarlo. Una tarde, sentada en una pequeña casa de té junto a un riachuelo, un anciano le sirvió una taza humeante con una sonrisa sabia. Sus manos eran como ramas antiguas, llenas de historia. «Este es especial», dijo en un inglés pausado. «Muy viejo, de la montaña alta, solo se cultiva allí». Valentina bebió despacio. Cerró los ojos. Por un momento pensó que lo había encontrado, pero no era el mismo. «Gracias», murmuró con una sonrisa triste. El anciano la observó por unos segundos antes de hablar de nuevo. «Si buscas ese aroma, debes ir más, lejos, a una plantación antigua en la ladera norte, pero cuidado, cuando llueve el camino desaparece». Valentina sintió que su corazón se agitaba. Era lo más cercano a una pista real que había tenido. Al día siguiente, preparó su mochila, con agua, frutas secas y un cuaderno donde escribía cada detalle de su viaje. Se calzó las botas. Se despidió con una reverencia silenciosa de la posadera y comenzó la travesía hacia la montaña. El camino era estrecho, rodeado de árboles que parecían susurrar historias con cada ráfaga de viento. A medida que ascendía, el aire se volvía más fresco, más limpio. Sentía que se acercaba. Había algo en el paisaje que le hablaba al alma. Vio mariposas azules danzando entre los arbustos, escuchó el canto lejano de un ave desconocida y se detuvo varias veces para respirar profundamente. No por cansancio, sino por gratitud. Después de varias horas, el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes pesadas cubrieron el sol.
y un trueno rompió el silencio de la tarde. La lluvia no tardó en llegar. Primero fue suave, luego más intensa. En cuestión de minutos, el sendero se convirtió en barro y las hojas brillaban como espejos. Valentina buscó refugio bajo una roca grande, pero la tormenta era implacable. Entonces, a lo lejos, vio una luz tenue parpadeando entre los árboles. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella. Mojada, temblando, con el cabello pegado al rostro, llegó a una casa de madera, solitaria, construida sobre pilotes de piedra. Golpeó la puerta con fuerza, con ambas manos. ¡Hola! ¿Hay alguien, por favor? La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él. No lo reconoció de inmediato, pero su cuerpo sí. Lo supo antes de verlo. El aroma, ese aroma, era él, el hombre de la ópera. Vestía ropa sencilla de lino grueso y su piel estaba ligeramente mojada por la lluvia. Tenía el cabello oscuro recogido hacia atrás y unos ojos profundos que hablaban más que cualquier idioma. «Pasa», dijo con suavidad. Valentina no entendía el idioma, pero no hacía falta. Entró sin decir palabra. El calor de la casa la envolvió como un abrazo. Había una tetera en el fuego, libros apilados junto a una ventana y ramas secándose cerca del hogar. El hombre la observó con atención. No parecía sorprendido, como si la hubiera estado esperando. Le ofreció una toalla y luego le sirvió té. Ella lo tomó entre sus manos. Temblaba, pero no de frío. Acercó la taza a la nariz y lloró. «Es este», susurró. «Eres tú». Él no respondió. Solo sonrió con los ojos. Afuera, la tormenta rugía como una fiera salvaje. Pero dentro de esa pequeña casa, en medio de 1900, la montaña, el tiempo se detuvo. La lluvia duró toda la noche y al amanecer seguía cayendo. Ella no podía irse y él no parecía querer que se fuera. El tercer día de lluvia llegó sin previo aviso, como un suspiro largo del cielo que se negaba a dejar partir a Valentina. La montaña seguía envuelta en niebla espesa, y la casa, aislada, antigua, silenciosa, se convirtió en el único mundo posible. Ella despertó envuelta en mantas que olían a madera y a hojas secas, con el sonido constante de la lluvia golpeando el techo como una sinfonía tranquila. El hombre aún no le había dicho su nombre. No hablaban el mismo idioma, pero algo en sus gestos, en la manera en que se movía por la cocina, en la forma en que la miraba cuando pensaba que no lo notaba, le hablaba más profundamente que cualquier palabra. Durante el primer día, apenas intercambiaron miradas. Ella se limitaba a observar. Cada rincón de la casa parecía contar una historia. Una estantería llena de frascos, con hojas secas, etiquetadas en caracteres que no entendía. Una foto vieja colgada junto a la ventana de lo que parecía ser una familia. Y sobre todo, una pared cubierta de cuerdas con racimos de té colgados para secar. Al segundo día, comenzaron a compartir pequeños momentos. Él le mostraba cómo preparar el té, le explicaba con gestos la temperatura, el tiempo de infusión, los tipos de hojas. Valentina tomaba nota en su cuaderno, dibujaba las formas de las plantas, anotaba cada sabor, cada aroma. «Camellia sinensis», decía ella, señalando las hojas. Él asentía, y luego pronunciaba algo que sonaba como «lián». «¿Lián?», preguntó apuntando a sí misma. Él negó con la cabeza y se señaló a sí mismo con una sonrisa suave. «Lián», repitió. Era su nombre. Valentina lo pronunció varias veces en voz baja, como si al hacerlo pudiera memorizarlo en el corazón. «Yo soy Valentina». Lián intentó decirlo, y lo hizo con un acento torpe pero encantador, que la hizo reír por primera vez desde que había llegado. A medida que los días pasaban, las palabras comenzaron a sobrar.
Se comunicaban con gestos, con dibujos, con el lenguaje universal del silencio compartido. Cocinaban juntos. Él le enseñaba a cortar verduras al estilo tradicional, a usar especias locales. Ella le mostró cómo hacer tortillas con harina que trajo en su mochila. Se reían de sus propios intentos por entenderse, y cada noche compartían el té frente al fuego sin necesidad de más que sus miradas. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, Lian le mostró una caja de madera. Dentro había varias hojas cuidadosamente guardadas, cada una con una nota escrita a mano. «¿Qué es esto?», preguntó ella, tomando una de las hojas. Él buscó entre los estantes, sacó un cuaderno antiguo y se lo entregó. Estaba lleno de anotaciones en chino, pero lo más llamativo eran los dibujos. Eran retratos de plantas, paisajes de montaña, y en el centro de una página, un dibujo de una mujer de cabello largo, de espaldas, mirando el valle. Valentina reconoció su silueta. Era ella. Lo miró sin saber qué decir. Lian bajó la mirada, como si se avergonzara. «Lo dibujaste», susurró ella. Él asintió. «¿Cuándo?». Él alzó 2 dedos, 2 noches atrás. Después de que se quedó dormida junto al fuego, Valentina no supo qué hacer con la emoción que crecía en su pecho. No estaba segura de si era por gratitud, por sorpresa o por algo más profundo que empezaba a nacer en medio de aquel aislamiento forzado. Esa noche, la lluvia fue más suave, como si el cielo quisiera darles tregua, y por primera vez, ella se atrevió a hacerle una pregunta difícil. «¿Por qué vives aquí solo?». Lian entendió solo algunas palabras, pero comprendió el tono. Sacó una fotografía de un cajón. Era él, más joven, junto a un hombre mayor y una mujer sonriente. «Mi madre», dijo señalando la foto. Luego se llevó la mano al corazón y bajó la mirada. Valentina entendió. Estaban muertos. Él se quedó en la montaña, cuidando la plantación, familiar, solo, en silencio. Hasta que una noche, durante un concierto de ópera en el valle, una mujer extranjera cayó entre sus brazos. Y la historia cambió. No lo dijeron en voz alta, pero ambos lo sabían. Algo estaba floreciendo. No era solo el aroma del té. No era solo la paz que sentían en esa casa apartada del mundo. Era el uno en el otro, la manera en que se buscaban con los ojos, en cómo los silencios ya no eran incómodos, sino necesarios. Lian colocó otra taza de té frente a ella, y en 1900, la madera caliente de la mesa escribió con el dedo: «No te vayas aún». Ella lo miró, sonrió. No planeaba hacerlo. La mañana en que la lluvia cedió, Valentina despertó con una luz cálida filtrándose por las rendijas de madera. El silencio era distinto. Ya no estaba lleno del golpeteo incesante del agua, sino de un canto tímido de aves y del murmullo suave del viento entre los árboles. Era como si el mundo hubiera contenido el aliento durante días y por fin pudiera exhalar. Lian estaba en la cocina, como siempre, preparando té. Ella bajó las escaleras en silencio, envuelta en la manta de lino que él le había dado la noche anterior. Lo observó mientras vertía el agua sobre las hojas con esa precisión que parecía una danza. «Buen día», dijo ella en voz baja. Lian levantó la vista y sonrió. No respondió con palabras, no hacía falta. Desayunaron juntos frente a la ventana abierta, viendo cómo la niebla retrocedía poco a poco, como un telón levantándose sobre un escenario. Valentina sentía que todo había cambiado. No solo el clima, también dentro de ella. Lian ya no era un desconocido, era una presencia, una calma, un refugio. «Hoy quiero ver la plantación», dijo, señalando afuera, haciendo con las manos el gesto de hojas creciendo. Lian asintió.
Se pusieron botas y chaquetas ligeras y comenzaron a subir por un sendero estrecho que nacía detrás de la casa. Las piedras aún estaban húmedas, pero el cielo despejado ofrecía la promesa de un día nuevo. A medida que subían, Lian le iba señalando plantas, árboles, flores. Ella anotaba en su cuaderno, dibujaba, preguntaba con gestos, y él respondía con sonrisas y movimientos que decían más que cualquier diccionario. Llegaron a una loma donde el sol caía directamente sobre hileras de arbustos verdes, organizados con una precisión casi sagrada. La plantación era más extensa de lo que ella imaginaba. El aire allí era diferente, limpio, dulce, lleno de vida. ¿Tú cuidas todo esto?, preguntó, aunque sabía que no entendería. Lian solo asintió, con modestia. Luego se agachó y comenzó a recoger hojas con movimientos lentos, casi ceremoniales. Valentina lo imitó. Pasaron horas allí, trabajando lado a lado en silencio, con el sonido de sus risas ocasionales mezclándose con el canto de los pájaros. Cuando se sentaron a descansar bajo un árbol, él sacó una pequeña flauta de bambú que llevaba en su mochila. Comenzó a tocar una melodía suave, melancólica, que le erizó la piel. Valentina cerró los ojos y dejó que esa música la envolviera. «Tocas muy bonito», susurró. Cuando abrió los ojos, lo encontró mirándola con una expresión que no había visto antes, algo entre admiración y ternura. «Valentina», dijo despacio, como si cada sílaba fuera un pétalo que no quería romper. Ella rió. «Sí, soy yo», él bajó la mirada y luego escribió con un palito sobre la tierra húmeda. «¿Te quedarás?». Valentina no respondió de inmediato. Miró el paisaje, la plantación, las montañas, el cielo azul por fin libre de tormentas. Luego lo miró a él. «Por ahora, sí». Los días siguientes fueron los más felices que recordaba. Lian le enseñó a preparar su propio té desde cero, desde la recolección, pasando por el secado y el enrollado de las hojas, hasta la infusión perfecta. Valentina se sorprendía de cuánto podía comunicar el cuerpo cuando el alma estaba dispuesta a escuchar. Comían juntos, exploraban senderos ocultos y cada noche compartían historias que ninguno entendía completamente, pero que sentían en lo más profundo. Una tarde, mientras recogían flores silvestres en un valle cercano, comenzó a llover suavemente. Pero esta vez ninguno buscó refugio. Se miraron y comenzaron a reír como niños, bailaron bajo la lluvia. Ella giraba con los brazos extendidos y él la observaba con una mezcla de fascinación y cariño. Y en medio de esa risa, sin pensarlo, él se acercó y la besó. Fue un beso tierno, tímido, como si temiera romper el momento. Valentina respondió con los ojos cerrados, con el corazón abierto, con todo lo que tenía. Ese beso selló algo entre ellos, algo que había nacido en medio de una tormenta y ahora florecía con la luz del sol. Pero no todo era eterno. Una tarde, al regresar del pueblo con frutas y pan, Valentina encontró a Lian sentado en las escaleras con una carta en la mano. Era un sobre oficial, con sellos rojos que ella no pudo entender. Él la miró con una expresión grave. «Problema», dijo, señalando el sobre. Ella frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Lian suspiró. Buscó un traductor en su viejo teléfono y escribió una palabra permiso, luego otra, plantación, y finalmente inspección. Valentina sintió un nudo en el estómago. Algo estaba mal. ¿Van a cerrarla? Él no sabía cómo explicarlo con exactitud, pero el gesto en sus hombros era claro. Podía perder todo. Ella lo tomó de la mano. «Vamos a encontrar una solución». Juntos, él la miró, como si no pudiera creer que ella estuviera ahí, de verdad, en medio de todo, sin huir, y la abrazó. Como si ese abrazo fuera una promesa, como si dijera, «No te vayas, no ahora».
La carta permanecía sobre la mesa como una sombra silenciosa, extendiendo su peso sobre cada rincón de la casa. Lian no era hombre de muchas palabras, pero su silencio decía más que cualquier explicación. Caminaba de un lado a otro, deteniéndose, frente a la ventana, observando las nubes que comenzaban a acumularse de nuevo en el horizonte. Valentina lo seguía con la mirada, impotente. «¿Qué dice exactamente?», preguntó acercándose. Lian respiró hondo y volvió a mostrarle el sobre. Usó el traductor de su móvil antiguo y escribió con lentitud: «Inspección del gobierno. Posible clausura por falta de registros». Valentina frunció el ceño. «¿Falta de registros? ¿No tienes los documentos?». Él negó con la cabeza. Luego escribió otra palabra: «padre». Entonces entendió. El cultivo de té estaba registrado a nombre de su padre, y después de su muerte, Lian jamás había hecho los trámites para actualizar la propiedad. Había seguido cuidando la tierra por amor, por costumbre, por respeto, pero no de forma legal. Ahora las autoridades amenazaban con quitarle todo. «¿Cuándo vienen?», preguntó. Lian alzó 2 dedos. 2 días. A la mañana siguiente, Valentina se levantó antes que él. Llevaba horas pensando, aunque no conocía las leyes locales. Sí entendía algo de papeleo y trámites gracias a su trabajo anterior como asistente legal en México. Se sentó con su cuaderno, anotó preguntas, comparó los sellos de la carta con documentos que Lian guardaba en un viejo cajón. Cuando él despertó, ella ya tenía un plan. «Necesito que me lleves al pueblo, a la oficina de gobierno». Lian la miró sorprendido. «Yo iré contigo», insistió. Él dudó por un momento, pero luego asintió. Montaron en una vieja motocicleta que Lian guardaba bajo un cobertizo cubierto de hojas. El viaje fue largo y lento, atravesando caminos de piedra y lodo. Valentina iba abrazada a su espalda, sintiendo el viento en la cara y el peso de la responsabilidad en el pecho. Cuando llegaron, la oficina del pueblo era una construcción antigua, con faroles de papel y un mostrador de madera. Un hombre de rostro severo los recibió. Lian explicó la situación en su idioma, mientras Valentina observaba cada reacción del funcionario. Luego, ella se adelantó. Abrió su cuaderno, mostró las anotaciones, los documentos del padre de Lian y con ayuda del traductor en su móvil intentó comunicarse. «No hay intención de fraude», escribió. «Solo falta de orientación». El funcionario pareció sorprendido por su insistencia, pero también conmovido por su esfuerzo. Luego pidió que regresaran al día siguiente con algunos formularios completos y una firma de testigo local. Salieron. Con una oportunidad. Esa noche, Valentina y Lian se sentaron bajo el alero de la casa, con una vela encendida entre ellos y las estrellas brillando como nunca. «¿Por qué nunca hiciste los trámites?», preguntó ella. Lian se tomó su tiempo para responder. Finalmente escribió en la mesa de madera: «Sentí que si cambiaba algo, mi padre desaparecería». Valentina entendió. A veces, lo más difícil no es perder a alguien, sino aceptar que el mundo sigue girando sin esa persona, que seguir adelante es, en cierto modo, traicionar su memoria. «No lo estás dejando atrás», dijo ella con voz suave. «Lo estás honrando al proteger lo que él amaba». Él la miró con ojos húmedos. Luego, sin decir nada, tomó su mano. La lluvia comenzó de nuevo, pero esta vez era una lluvia tranquila, como un susurro, como una bendición. Al día siguiente, regresaron a la oficina con todo en orden. La posadera del pueblo firmó como testigo. El funcionario revisó los documentos y, con una sonrisa discreta, selló el nuevo permiso. Lian era por fin el dueño legal de su plantación. Cuando salieron, Valentina se echó a reír. Lian la observaba como si no pudiera creer que todo fuera real
Ella giró sobre sí misma en medio de la calle, celebrando. «¡Lo hicimos!», gritó en español. Él no entendió, pero entendió. Se acercó y, sin pensar, la besó. No como aquel primer beso tímido bajo la lluvia. Este era distinto. Era un beso lleno de certeza, de gratitud, de amor. Esa noche, de regreso en la casa, Valentina miró su calendario. Solo quedaban 3 días para que terminara el mes. Su billete de regreso a México seguía en su mochila, pero ya no estaba segura de querer usarlo. Se sentó en la cama mientras Lian colocaba nuevas hojas de té a secar en el rincón. «Tengo que hablar contigo», dijo en voz baja. Lian se giró, atento. «Debo volver a mi país, pero no quiero que esto se termine aquí». Él se acercó, la miró fijamente. Luego escribió: «Vendré por ti». Ella lo abrazó, con lágrimas en los ojos. Sabía que esa promesa no era un adorno, era una semilla, y en lo profundo de su alma sentía que iba a florecer. El último día amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube, como si el universo quisiera ofrecerles una despedida sin interrupciones. Pero el sol no traía consuelo. Valentina había despertado mucho antes que el alba. No podía dormir. La noche anterior la habían pasado en silencio, abrazados en el tatami, escuchando los latidos del otro como si quisiesen memorizar «O som do coração». Su mochila ya estaba lista, el boleto doblado dentro de su pasaporte, y una parte de ella, esa que todavía no quería aceptar lo que venía, deseaba perderlo. Deseaba que algo la obligara a quedarse. Pero era hora. Su visa de turista expiraba. Su familia la esperaba en 1900, México. Su vida seguía allá, aunque su corazón se estaba quedando entre montañas y hojas de té. Lian preparó el desayuno como cada mañana, pero esta vez no hubo palabras escritas ni sonrisas nerviosas, solo miradas, solo manos que se rozaban lentamente, como si no quisieran despedirse nunca. «Gracias», susurró Valentina mientras tomaba la taza. «Por todo esto, por ti». Lian asintió en silencio. Luego se levantó, entró al pequeño cuarto junto a la cocina y regresó con una caja de madera tallada a mano. La colocó sobre la mesa y la empujó hacia ella. Valentina la abrió con cuidado. Dentro encontró una pequeña bolsita de tela con hojas secas de color verde intenso, las mismas que le recordaban al día del concierto, al momento en que sus destinos se cruzaron. Y junto a ellas, una foto impresa en papel antiguo. Era un retrato de ambos, tomados de la mano frente a los arbustos de la plantación. Ella no recordaba haber posado para esa imagen. Lian la había tomado en secreto. «Es perfecta», dijo con la voz entrecortada. «La guardaré siempre». Él tomó un trozo de papel y escribió con su caligrafía lenta: «Este té es único. Solo florece cada ciertos años, pero volverá, como tú». Valentina lo leyó una y otra vez, intentando no romperse por dentro. El viaje al pueblo fue lento. Ninguno hablaba. Solo el rugido suave del motor de la motocicleta y el viento en el rostro. Al llegar al pequeño muelle donde un barco la llevaría al puerto más cercano, con estación de tren, Valentina bajó con el corazón apretado. Un empleado gritaba los horarios en mandarín. El barco ya estaba allí, con la compuerta abierta y varios turistas subiendo con mochilas y cámaras colgando del cuello. Lian bajó la mirada. No subió al muelle. Se quedó en la tierra firme, como si cruzar ese límite fuera demasiado doloroso. Valentina lo miró desde la rampa. «Vendrás por mí», dijo, afirmando más que preguntando. Él levantó la cabeza, caminó hasta ella y la abrazó fuerte. No como un adiós, sino como una promesa. Luego escribió por última vez: «Te encontraré. No importa cuánto tarde, te encontraré». Ella asintió. Le dio un último beso, tembloroso, dulce, eterno,
y subió al barco sin volverse. Si se giraba, no podría irse. Los días en México fueron difíciles. Valentina volvió a su rutina, a su trabajo como asistente en una editorial pequeña, a los cafés de siempre y a las reuniones familiares. Pero nada tenía el mismo sabor. Todo le sabía a poco. Guardó la caja de té en su mesa de noche. Cada noche, antes de dormir, abría la tapa y aspiraba el aroma. A veces lloraba, a veces sonreía, y siempre se preguntaba qué estaría haciendo Lian en ese momento. Si estaría mirando las montañas, si estaría cuidando las hojas, si también la extrañaba. Le escribió varias cartas. Algunas las envió, otras las guardó. Pasaron semanas, luego meses, pero nunca dejó de esperar. Un día recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una cajita de madera nueva, muy parecida a la que Lian le había regalado. Dentro, una carta escrita en español, con letra imperfecta pero reconocible. Querida Valentina, he aprendido tu idioma. Cada noche después de trabajar, leo tus cartas una y otra vez. He memorizado tus palabras. He buscado tus expresiones. Quiero entender todo lo que eres. Aquí en la montaña, los días siguen su ritmo. La plantación crece. Pero ya no es igual sin ti. Pronto estaré allí. Ya estoy tramitando mi pasaporte. Nunca he salido de China, pero por ti cruzaría el mundo. Solo espérame un poco más. Te mando el primer lote del nuevo té. Floreció este mes, como tu recuerdo. Valentina abrazó la carta contra el pecho, y por primera vez desde que se despidieron, lloró de felicidad. El día que Valentina vio a Lian cruzar las puertas automáticas del aeropuerto de Ciudad de México, no supo si estaba despierta o soñando. Había imaginado ese momento tantas veces, en tantas versiones diferentes, que cuando por fin ocurrió, todo le pareció irreal. Él, con una mochila sencilla al hombro, los ojos buscando entre la multitud, el mismo andar tranquilo, como si su alma hubiera hecho el viaje antes que su cuerpo. Ella corrió. Lian, él la vio, y en su rostro se dibujó esa sonrisa lenta y tímida que ella conocía tan bien. Cuando sus brazos se encontraron, no hubo palabras, no hacían falta. Se abrazaron como si hubieran esperado toda una vida por ese instante, como si el océano entre ellos hubiera desaparecido en un solo latido. Los primeros días en México fueron un torbellino de sensaciones para Lian. La ciudad era inmensa, ruidosa, vibrante. Todo era nuevo, el idioma, los sabores, el ritmo. Valentina le enseñaba con paciencia, traduciéndole carteles, explicándole costumbres, guiándolo por las calles como quien comparte un tesoro. Esto es pan dulce, le decía mientras le ofrecía un concha recién salida del horno. Y esto es amor a primera mordida. Lian probaba todo con curiosidad. A veces se asombraba, otras se reía. Pero lo que más le impactaba era la gente, los abrazos largos, las risas fuertes, las familias numerosas. Venía de un mundo silencioso, de días marcados por la brisa y el té. México era otra melodía, caótica pero cálida. Valentina lo llevó a conocer a sus padres, mamá, papá. Él es Lian. Hubo un momento tenso. La barrera del idioma, las diferencias culturales, la sorpresa. Pero bastaron unos minutos para que Lian conquistara a todos con su humildad. Le regaló a su suegra una cajita con té de su cosecha, y al padre una flauta de bambú que había tallado a mano. Después de la cena, Lian tocó una melodía bajo el cielo abierto del patio trasero, y todos se quedaron en silencio. «Ese chico», dijo el padre de Valentina en voz baja, «no será de aquí, pero ya es de la familia». Aún así, no todo fue fácil. Lian no hablaba con fluidez. Se sentía torpe al intentar comunicar ideas complejas. A veces, en medio de una conversación, bajaba la cabeza frustrado. Valentina lo animaba, lo abrazaba.
Le recordaba que su sola presencia ya lo decía todo, pero había momentos en que el mundo parecía muy grande, cuando salían y alguien los miraba con extrañeza, cuando los meseros no entendían su acento, cuando caminaban por el centro y Lian se sentía perdido entre tanta prisa. Una noche se encerró en el cuarto de huéspedes y no salió por horas. Valentina lo encontró sentado junto a la ventana, con el rostro serio. ¿Qué pasa? Él tardó en responder. Luego escribió en su cuaderno: aquí soy pequeño, allá era fuerte, aquí no entiendo nada. Ella se arrodilló frente a él. Le tomó las manos. No tienes que entender todo ahora. Yo tampoco entendía nada cuando llegué a Fenghua, pero tú estuviste ahí para mí. Ahora es mi turno. Él la miró y entonces comprendió. No importaba el país, ni el idioma, ni las costumbres. Lo único que importaba era esa promesa que había hecho. Te encontraré. Y ya la había cumplido. Con el paso de las semanas, Lian empezó a adaptarse. Tomó clases de español básicas. Iba al mercado solo. Aprendió a pedir tortillas, a dar las gracias, a decir buenos días con acento tierno. Valentina lo animaba cada día. Cada pequeño avance era celebrado con besos y risas. Una tarde, Valentina lo llevó a un parque lleno de árboles. Aquí vengo cuando necesito pensar, le explicó. Se sentaron bajo una jacaranda en flor. Lian sacó un pequeño termo y sirvió. Té para los dos. Camellia sinensis, dijo con orgullo. Valentina lo miró emocionada. Ese aroma, siempre supe que me llevaría de regreso a ti. Se quedaron en silencio, tomados de la mano, viendo a los niños correr, a los ancianos jugar, ajedrez, a las parejas compartir helados. ¿Te gusta México?, preguntó ella. Lian pensó por un momento. Luego escribió en su cuaderno una sola frase. Me gusta porque tú estás aquí. Los días se hicieron semanas, las semanas, meses. Valentina y Lian comenzaron a hablar de planes, de una vida juntos, de abrir una pequeña casa de té, de importar sus hojas desde la montaña, de mezclar culturas, aromas, recetas, de crear algo nuevo. Una casa donde se sirva té con pan dulce, bromeó ella. Y se escuche ópera china con mariachi de fondo. Rieron hasta quedarse sin aliento, pero en medio de las bromas sabían que lo decían en serio. Estaban creando un mundo entre dos mundos, y cada día que pasaban juntos era una nueva flor en ese jardín invisible que empezaban a cultivar. Meses después de su llegada a México, Lian ya no era un extraño en la ciudad. Se había ganado el cariño de los vecinos del barrio, que los saludaban cada mañana con una mezcla de afecto y curiosidad. El chino del té, como algunos lo llamaban con simpatía, se había convertido en parte del paisaje local. Pero lo que más sorprendía a todos era lo que Valentina y él estaban creando juntos. ¿Y si abrimos una casa de té aquí?, había propuesto ella una tarde, mientras organizaban bolsas de hojas secas que él había traído en su última encomienda desde China. Lian la miró como si esa idea ya hubiera estado rondando su mente. «Con tu té y mi café», bromeó ella. «Con nuestras historias, con nuestros dos mundos mezclados en una sola taza». El proyecto comenzó con pasos pequeños. Primero, alquilaron un pequeño local cerca del parque donde solían sentarse a conversar. Luego, pintaron las paredes con sus propias manos. Valentina dibujó flores de té en los cristales de la entrada y Lian colgó faroles de papel rojo junto a macetas de barro. El lugar respiraba armonía, un rincón de calma en medio del bullicio de la ciudad. El nombre lo decidieron una noche de lluvia, montaña y cielo. «Porque tú eres mi montaña», dijo Valentina. «Firme, silencioso, paciente. Y tú, mi cielo», respondió él. «Infinita, luminosa, impredecible». La inauguración fue modesta pero emotiva. Amigos, familiares,
Vecinos y curiosos entraron atraídos por el aroma del té humeante y la calidez del lugar. Lian, con su español aún limitado pero lleno de intención, explicaba los tipos de hojas, sus beneficios, sus orígenes. Valentina lo traducía con pasión. Él mismo las cultiva, decía con orgullo. Son hojas que han viajado desde las montañas de Fengua hasta nuestras manos. El primer día vendieron todo, el segundo también, y así, poco a poco, montaña y cielo se convirtió en un punto de encuentro. Parejas, ancianos, estudiantes, gente que nunca había probado el té ahora lo pedía con curiosidad. Algunos iban solo por escuchar la música suave del local o por ver a la pareja que parecía salida de un cuento. Pero la vida, como siempre, trajo nuevos desafíos. Una mañana, Lian recibió una llamada desde China. Era su tío, el único familiar que le quedaba. La voz al otro lado de la línea temblaba. «La plantación está en peligro», traducía Valentina leyendo la pantalla del traductor. «La última tormenta arrasó los cultivos. El techo de la casa se cayó. Necesitan ayuda». Lian se quedó en silencio, apretando el teléfono con fuerza. No dijo nada durante horas. Esa noche caminó solo hasta el parque, donde el aire fresco le ayudaba a pensar. Valentina lo alcanzó poco después. Se sentaron bajo el mismo árbol donde tantas veces compartieron té y promesas. «Tienes que ir», dijo ella, antes de que él pudiera hablar. Él la miró, dolido. «Aquí estamos construyendo algo», escribió en su cuaderno. «No quiero irme de ti, y yo no quiero que te vayas», respondió, tomando su rostro entre las manos. «Pero sé lo que significa ese lugar para ti, es tu raíz, tu historia, y nosotros somos fuertes, más que la distancia, más que el miedo». Lian bajó la cabeza, luego escribió, con letra firme, «Volveré». «Lo sé». Se abrazaron bajo el árbol. No era un adiós, era una pausa, una línea que separaba capítulos, pero no cerraba el libro. Los días previos a su partida fueron intensos. Valentina se encargó del local mientras Lian preparaba su viaje. Juntos organizaron envíos, compartieron recetas, grabaron videos para que él pudiera seguir presente de algún modo en la casa de té. La noche antes del vuelo, se acostaron uno frente al otro, sus manos entrelazadas, sin poder dormir. «Cuando regreses», dijo ella, «te estaré esperando en el mismo lugar, debajo del árbol», escribió él en la palma de su mano, y se durmieron así, silenciosos, unidos. El vuelo partió al amanecer. Valentina lo acompañó hasta el último control del aeropuerto. Le entregó una carta doblada y sellada con hilo rojo. «Léela cuando estés allá, no antes». Lian asintió con los ojos brillantes. Luego, sin importar quién los mirara, la besó con toda la ternura que tenía guardada. Y se fue. Valentina volvió sola a casa. El primer día fue el más difícil. Cada rincón le hablaba de él. Su taza, su cuaderno, la camisa colgada detrás de la puerta. Pero no lloró. Se sentó junto al ventanal, abrió la caja de té y encendió una vela. «Volverá», se dijo, como prometió, y cada día lo esperó. En el local hablaba de Lian con los clientes, mostrando fotos, contando anécdotas, manteniéndolo vivo en cada detalle. Las ventas continuaban. El lugar seguía lleno, pero había una silla vacía, una melodía ausente, y ella, firme, como una raíz esperando que la lluvia regresara, porque sabía algo con certeza: cuando el amor es verdadero, ni un océano puede detenerlo. El regreso a Fengua fue tan silencioso como el paisaje que lo recibió. Lian bajó del tren con una maleta pequeña y un nudo en la garganta. Aquel mismo muelle donde años atrás había visto partir a Valentina, ahora lo saludaba con una brisa fría y árboles desnudos.
Era otoño. Las montañas estaban cubiertas de tonos rojizos y dorados, y el aire traía ese olor a madera húmeda que tanto había extrañado. Pero nada estaba igual. Al llegar a la plantación, encontró el portón caído, la tierra erosionada, las hojas secas apiladas sin orden. Las fuertes lluvias habían arrancado parte de los arbustos de raíz. Algunas secciones de la ladera habían cedido, dejando un camino de barro y rocas. La casa de madera, su refugio por tantos años, tenía el techo parcialmente hundido y las paredes hinchadas por la humedad. Su tío, un hombre ya mayor con manos endurecidas por décadas de trabajo, lo recibió con una mezcla de alivio y tristeza. «Te necesitábamos, Lian», dijo, estrechando su mano. «Esta tierra también te extrañaba». Esa noche, dormido sobre un colchón improvisado, Lian leyó la carta de Valentina. «Mi amor, sé que volver a tu hogar no será fácil. Las raíces pesan y a veces duelen, pero recuerda siempre, no estás solo. Yo estoy contigo en cada taza de té, en cada flor que veas brotar. Esta no es una despedida, es solo una pausa. Haz lo que tengas que hacer, repara, sana, y cuando termines, vuelve a mí. Bajo el árbol te estaré esperando». Lian cerró los ojos y abrazó la carta contra el pecho. Los días siguientes fueron de trabajo constante. Junto a su tío y 3 vecinos del pueblo, comenzaron a reconstruir la casa. Cambiaron las vigas podridas, repararon el tejado, reforzaron las paredes. Lian, que nunca fue de hablar mucho, dirigía con gestos firmes y silenciosa determinación. En las noches anotaba cada avance en un cuaderno y marcaba con una X los días que pasaban lejos de Valentina. La plantación fue más difícil. Las lluvias habían destruido cerca del 40% de las plantas. El suelo estaba dañado, pero algunas raíces seguían vivas, aferradas a la tierra como si se negaran a rendirse. Lian las cuidó con esmero. Podaba, resembraba, protegía cada brote como si fuera un pedacito de esperanza. Su rutina era sagrada. Al amanecer, té y trabajo. Al anochecer, cartas para Valentina que enviaba cada semana, aunque no siempre recibía respuesta inmediata. Sabía que ella estaba ocupada cuidando su sueño compartido, montaña y cielo, manteniendo vivo el espacio que habían creado juntos. Y eso le daba fuerzas. Un mes después, el cultivo comenzó a mostrar señales de recuperación. Las nuevas hojas eran pequeñas pero firmes. El verde regresaba lentamente al paisaje y con él la vida. Una mañana, mientras inspeccionaba una de las hileras superiores, Lian encontró algo entre las raíces, una piedra lisa, tallada con 2 caracteres en chino antiguo. Era un amuleto. Su madre solía decir que esas piedras protegían las tierras de quienes las cultivaban con amor. «Tu madre te cuida desde aquí», dijo su tío, sonriendo con los ojos. Lian guardó la piedra en su bolsillo. Sabía que era una señal. Durante esos meses, también creció en él un deseo que no había querido nombrar aún: regresar a México, pero no como visitante, sino para quedarse. Fenghua era su cuna, su raíz, pero Valentina era su hogar. Consultó con el gobierno local. Si quería exportar su té de manera formal, debía registrarse como microproductor internacional. Eso le permitiría enviar cargamentos a otros países y establecer acuerdos legales con negocios como el que Valentina administraba. Eso requería tiempo, documentos y un viaje a la ciudad capital. No dudó. Viajó, firmó, presentó pruebas del cultivo, de la propiedad, de su visión, y semanas después recibió la aprobación. Podía exportar, podía formar sociedad legal con montaña y cielo, podía volver.
La última noche en Fenghua, antes de partir, subió solo a la ladera más alta. Desde allí se veía todo: el pueblo, la plantación, el cielo estrellado sin nubes. Se sentó con su cuaderno y escribió la última entrada. Parto no por dejar algo atrás, sino por llevarlo conmigo. Colocó la piedra del amuleto junto al rosal más viejo de la ladera. Se despidió con una reverencia y bajó. Al amanecer subió al tren. Llevaba su mochila, una pequeña maleta con los primeros sobres de té empacado y un sobre de cuero con todos los documentos. Pero lo más importante viajaba en su pecho, un corazón lleno de certezas. Sabía que esta vez el viaje era diferente, porque no volvía a empezar. Volvía a continuar lo que nunca se rompió. El vuelo aterrizó justo al amanecer, como si el cielo mexicano hubiese decidido vestirse de gala para recibirlo. Lian bajó del avión con el corazón latiendo como un tambor. No llevaba flores ni regalos, solo una maleta con sobres de té recién empacados, su cuaderno gastado y una única certeza: había vuelto para quedarse. Mientras recorría los pasillos del aeropuerto, su mirada se detenía en cada rostro, pero no la vio. Pensó en escribirle, llamarla, pero algo dentro de él le dijo que no debía, que el verdadero reencuentro no podía tener lugar en una terminal de llegadas, que había un lugar esperando, y se fue directo allí. El parque estaba tranquilo. A esa hora solo algunos corredores pasaban con música en los oídos y ritmo apurado. Los árboles, ya en flor, ofrecían una sombra perfecta bajo el cielo despejado. Lian caminó hasta la jacaranda, la misma, la suya, y allí estaba ella, sentada con las piernas cruzadas, una taza de té entre las manos, los ojos cerrados, como si lo hubiera sentido desde lejos, como si hubiese estado esperándolo desde el primer día. No se miraron de inmediato. Lian se sentó frente a ella, en silencio. Valentina abrió los ojos. Sus labios temblaron. No dijo una palabra, solo extendió la mano y la colocó sobre la suya. «Volviste», él asintió, con la garganta cerrada por la emoción. Ella lo abrazó, no como antes. Este no fue un abrazo de reencuentro, fue un abrazo de inicio. Esa misma tarde regresaron a Montaña y Cielo. El lugar seguía en pie, más vivo que nunca. Valentina había logrado no solo mantenerlo, sino hacerlo crecer. Clientes nuevos, eventos culturales, clases de té y catas compartidas. Había convertido ese rincón en un puente entre dos mundos. Todo. «Esto es tuyo también», le dijo. «Lo construimos juntos, incluso desde lejos». Lian recorrió cada rincón con los dedos, como si acariciara algo sagrado. Al llegar al mostrador, colocó una pequeña caja de madera sobre la barra. «Primera exportación oficial», dijo, con una sonrisa tímida. Valentina lo abrazó de nuevo. Días después, reunieron a sus familias, amigos y vecinos en el parque, justo bajo el árbol donde se habían prometido amor. No hicieron una gran ceremonia. No hubo vestidos de gala ni anillos de diamantes. Solo palabras simples, miradas sinceras y un altar hecho de madera, flores y té. El padre de Valentina habló, primero con lágrimas en los ojos. «Nunca imaginé que mi hija se enamoraría de un hombre al otro lado del mundo. Pero ahora no puedo imaginarla con nadie más». Luego, el tío de Lian, llegado desde China para el evento, levantó su copa de porcelana y dijo: «El amor verdadero no necesita idioma, solo raíces fuertes, y ellos tienen raíces en dos tierras, pero un solo corazón». Valentina y Lian se tomaron de las manos. «¿Estás lista para una vida de mezcla?», preguntó él. «¿Y tú para una vida de sorpresas?», respondió ella, y sellaron su unión con un beso suave, justo cuando el sol comenzaba a caer y los pétalos de la jacaranda volaban alrededor como bendiciones invisibles. Pasaron los años. Montaña y Cielo se convirtió en una franquicia respetada.
Exportaban té a varios países, ofrecían talleres bilingües y cada nueva planta sembrada llevaba un nombre en honor a los caminos recorridos. Paciencia, silencio, promesa, raíz, espera. Tuvieron una hija a la que llamaron Luna, porque nació en una noche clara, cuando el cielo y la tierra parecían tocarse. Cada primavera, Lian y Valentina regresaban al parque donde todo había comenzado. Llevaban té, se sentaban bajo el árbol, a veces hablaban, a veces no, porque el silencio entre ellos siempre había sido hogar. Un día, Luna, ya de 5 años, se sentó entre ellos y preguntó, ¿cómo se conocieron? Valentina la miró con una sonrisa. Fue en otro país, en otra vida, en medio de una montaña y un apagón. ¿Y cómo supiste que era él? Ella respiró hondo, porque olía a algo que nunca había sentido antes, a té verde y destino. Luna frunció el ceño pensativa. ¿Y cómo sabes que el destino huele? Lian escribió en su cuaderno algo que ahora usaban como juego para que ella leyera en voz alta, porque el corazón siempre reconoce su casa. Aquel hombre que una vez vivió en silencio, que cultivaba hojas con la sombra de la memoria, había encontrado su voz al otro lado del mundo. Aquella mujer que un día subió por error a un barco equivocado, había encontrado en ese error la mayor verdad de su vida. No era un cuento perfecto, pero era el suyo, hecho de distancia, espera, raíces, aroma y amor. Un amor que, como el mejor, té solo florece cuando se tiene paciencia, y ellos juntos habían aprendido a esperar fin. ¿Te imaginaste alguna vez tomando el barco equivocado y encontrando el amor de tu vida? Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con la parte que más te emocionó. Y si tú también crees que el destino puede oler a té verde, suscríbete ahora para no perderte las próximas historias que te harán creer, sentir y soñar. Porque a veces los errores nos llevan justo al lugar donde pertenecemos.